Que sea usted usando al siervo, mi Dios. Que sea usted poniendo palabras, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre este tiempo, que usted abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y que la semilla de tu palabra sea sembrada sin contaminarse en esta mañana en ICF Canaán. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Salude a su hermano que está al lado. Denle un abrazo. Salude, salude. Eso. Este es un tiempo de estar en familia, de estar unidos como un solo cuerpo para adorar, para glorificar al Señor. Gracias, mis hermanos, por esa alabanza tan hermosa. Y como dice el pastor, ese aplauso estuvo bien para la alabanza. Ahora un aplauso para el Rey de Reyes. Eso. Gloria a Dios. A Él toda la gloria. Tome asiento, mi hermano, tome asiento, acomódese. ¿Estamos conectados? Sí, bien, damos la bienvenida a quienes se conectan. Bendiciones, mi hermano. Espero sea de bendición esta palabra que vamos a escuchar. Acomódese, acomódese. Hay una palabra poderosa esta mañana que el Señor ha preparado. El tema de esta mañana es influencia de un ciudadano del reino de los cielos. Y esta enseñanza es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, y es el sermón más conocido de nuestro Señor Jesucristo. Este Sermón del Monte está en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y si usted se recuerda, hace un par de meses tuvimos esta enseñanza que tituló ¿Cómo ser felices?, ¿no? Y justamente es el inicio de este Sermón del Monte. Estuvimos viendo los primeros 12 versículos de este capítulo 5 de Mateo, que se lo conoce también como las bienaventuranzas, y enseguida vamos a darle una mirada muy, muy rápida a manera de introducción, y después vamos a llegar, después de darle una miradita rápida a esos 12 versos del capítulo 5, de los primeros 12 versos, vamos a llegar a lo que es el tema central de esta mañana, que son los versos 13 y 16, es el centro de este mensaje. No sin antes recordar brevemente de quién es el autor de este evangelio, el autor humano, porque sabemos que el autor es el Espíritu Santo. Mateo es quien escribe este evangelio y es uno de los 12 apóstoles de Cristo. Es ese publicano, es ese cobrador de impuestos que Jesús llama justamente desde su puesto de cobrador de impuestos. Y acuérdese, hemos dicho también que este evangelio de Mateo está dirigido al pueblo judío, que representa al hombre religioso. Entonces estos puntos es clave que lo tengamos en cuenta a medida que vamos estudiando el Evangelio de Mateo y propiamente este Sermón del Monte. Y este Mateo, este cobrador de impuestos, también es importante que estemos pensando, tengamos eso en mente. Los publicanos eran considerados traidores para el pueblo judío, porque eran judíos mismos que servían al imperio romano, que era quien oprimía al pueblo judío. Entonces extorsionaban a su misma gente, eso es lo que pasaba. Entonces por eso eran considerados traidores y por eso eran despreciados, marginados, discriminados. Y también fíjese cómo el Señor usa esa vida que llama para dar ese mensaje, que ese discriminado, ese marginado, ese que no tenía esperanza, el Señor lo llama y le da esperanza, renueva su vida y nos da esperanza a todos nosotros, porque Mateo era un pecador igual que usted, igual que yo. Entonces todos tenemos esa esperanza que a pesar de que el pecado nos ha separado del Señor,
hay una esperanza y es a través de Cristo. Entonces, acuérdese también que dijimos aquí ya en lo que es las bienaventuranzas y a manera de ir haciendo esta introducción, decíamos cómo ser felices era el título de aquella enseñanza. ¿Por qué? Porque esta palabra de bienaventurado en los primeros 12 versos se repite 9 veces. Y eso de bienaventurado quiere decir dichoso, felices. Entonces, aquí el Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como el Rey. En el Evangelio de Mateo, más de 30 veces usted va a encontrar la frase el reino de los cielos. Y en el capítulo 1, lo vimos aquella vez del Evangelio de Mateo, vemos esa genealogía que viene, se describe esa genealogía y no está por casualidad. No hay nada por casualidad en la Biblia, no está de relleno y cada nombre que está puesto ahí no es casualidad. Todos tenemos un nombre y todas nuestras vidas forman parte de esa gran historia, de ese gran plan de Dios de redención. Entonces somos el cuerpo de Cristo, nos unimos como el cuerpo de Cristo, pero también cada uno, el Señor nos ama y tenemos que tener esa relación personal. Cada nombre que está puesto en ese capítulo 1 representa, estamos representados nosotros, todos formamos parte de ese plan. Y qué importante entender que lo que está, un aspecto fundamental que Mateo está mostrando en este capítulo 1 es que nuestro Señor, el linaje del Señor Jesucristo y que desciende del rey David. Esto es importante entender primero porque estaba profetizado que el Mesías iba a venir del linaje del rey David. Por un lado, es un cumplimiento de la profecía. Y por otro lado, al tener el linaje de David, él tiene derecho para reclamar el trono. Entonces, Mateo presenta desde el verso 1 a nuestro Señor Jesucristo como el Rey. Entonces vamos armando todo esto que estamos hablando. Esta frase dijimos del reino de los cielos que se repite, Jesucristo que es presentado como el Rey. Y llegamos al capítulo 5 y es nuestro Señor Jesucristo quien va a pronunciar estas palabras, quien pronuncia estas palabras y que va a declarar, por así decirlo, como una constitución de ese reino. Y va a describir primero en estos primeros 12 versículos cómo se ve por dentro, cuáles son las características de un ciudadano de ese reino de los cielos. ¿Cómo es un ciudadano del reino de los cielos? Entonces, iglesia, ponga atención, porque el Rey está por hablar. Nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 1. Acompáñeme, ponga atención. Dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primer bienaventuranza hay que entenderla, porque si no, no entendemos nada. Y así rapidito, acuérdese que dijimos que ese pobre en espíritu significa en realidad bancarrota espiritual, miseria espiritual, estar totalmente desprovisto. Y lo que nos está queriendo decir, aquellos que reconocen que están en una bancarrota total espiritualmente, que están en una miseria, que están desprotegidos totalmente, que no tienen nada para llegar al Señor, que nada que tengamos puede conseguirnos la salvación. Esos son bienaventurados. Eso, de ellos es el reino de los cielos, porque cuando yo reconozco que no tengo nada para conseguir mi salvación, entonces reconozco que necesito un Salvador.
cuando yo veo mi pecado, me arrepiento y veo toda esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de mí, entonces reconozco que necesito un Salvador. Entonces voy a Cristo, porque solo a través de Cristo puedo conseguir la salvación. Por eso es que son bienaventurados los pobres en espíritu. Y dice el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, otra vez, si no entendimos la primera parte, no vamos a entender el resto. Eso, bienaventurados los que lloran, que el mundo no va contra cualquier pensamiento. Felices los que lloran, está diciendo. Felices, bienaventurados, dichosos, los que han reconocido su miseria espiritual, los que han reconocido que son pobres de espíritu, porque ven su pecado, aceptan a Cristo como Salvador y ven su pecado y lloran, y lloran. Y seguimos llorando, y cada vez que vamos acercando más y conociendo más al Señor, más puedo ver mi naturaleza pecaminosa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando reconocemos esa condición de pecador, nos volvemos mansos y humildes. Dejo de estar mirando al hermano por encima del hombro, pensando que yo soy más. Esas diferencias sociales, esas barreras que hay según el mundo caen, y me doy cuenta que simplemente soy un alma perdida y sin Cristo no soy nada. Entonces dejo de mirar con ego a mi hermano, me vuelvo manso y humilde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Deseamos empezar de cero. Veo mi pecado, veo mi naturaleza, me vuelvo manso, me vuelvo humilde y tengo esa sed de justicia, de la justicia que viene de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quienes han aceptado a Cristo, quienes han reconocido esa
Ya a lo que es el mensaje central, versos 13 a 16 del capítulo 5, cómo se ve por fuera ese ciudadano del reino de los cielos. Y vamos al capítulo 5, verso 13. Vamos a leer primero en la Reina Valera, que dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Leámoslo en este mismo pasaje, leámoslo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Pues ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Dando una mirada a este pasaje, a estos versos 13 al 16, podemos ir sacando algunas conclusiones de manera general. El creyente es diferente del mundo. Tiene una misión: ser sal y luz, dice. Preservar, ser sal. Iluminar, ser luz. Y no es algo opcional, es una evidencia de ese ciudadano del reino de los cielos. Acuérdense, ya hemos visto cómo es el carácter, ahora estamos viendo cómo se ve por afuera el carácter. Despierta ese. La NTV dice: ustedes son la sal de la tierra,
Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Actualmente hemos visto y seguimos viendo en realidad en nuestro país, se sigue utilizando en realidad la sal ahora en algunos lugares, en el campo, para preservar el alimento. Ya no es tan común ahora, pero sigue siendo utilizada la sal para esto, para preservar, para hacer charque, ¿verdad? Para preservar que la carne se pudra. Ahora imagínense ustedes, hace 2000 años atrás, donde no había energía eléctrica, donde no había heladera, no había conservadora, este uso era muchísimo más común, el uso de la sal para preservar a los alimentos. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo está usando esta ilustración. Ellos entendieron claramente lo que estaba queriendo decir. Este uso de la sal para preservar de la corrupción. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Nosotros, la sal está representando esa influencia que frena la corrupción. Preservar la corrupción. El mundo está espiritualmente en descomposición. Entonces, el creyente, nosotros tenemos que ser esa sal, como ese, por así decirlo, como ese antibiótico moral en la sociedad. Nosotros debemos frenar el pecado, debemos frenar la corrupción. Eso es lo que nos está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, algo que siempre los teólogos nos están repitiendo, ¿no? Hay que identificar el modo verbal en cada pasaje. ¿Es indicativo o es imperativo? El indicativo es para expresar hechos reales y el imperativo es para dar órdenes. Entonces aquí vamos a identificar, y en este primer verso no es imperativo, es un indicativo, está declarando, ustedes son la sal de la tierra. No dice, ustedes tienen que ser, deberían ser, no está diciendo eso. Está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Es un indicativo, es una realidad del creyente verdadero, del que tiene las características de los primeros 12 versos. El verdadero ciudadano del reino de los cielos tiene esa característica. Entonces, si alguien ha sido transformado por el Señor, un verdadero ciudadano del reino de los cielos, tiene que ser sal de la tierra. Es sal de la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. Pero primero, entendamos, ya dijimos, el mundo va hacia la corrupción moral. Está en la corrupción moral. Cada día más en la corrupción moral. El mundo no logra entender que a pesar de que la ciencia está avanzando, a pesar de que la tecnología está avanzando, y vemos avances asombrosos y cada vez más acelerados, por ejemplo, avances de la ciencia, la medicina, tratamientos, trasplantes de órganos, viajes espaciales, la comunicación, es impresionante cómo es ahora la comunicación, cómo todos nos enteramos en el segundo. Inteligencia artificial, cada vez más usado. Vehículos autónomos. El avance es impresionante. Pero lo que el mundo no logra entender, que a pesar de todos esos avances, moralmente hay un retroceso. Guerras, corrupción, narcotráfico, secuestro, delincuencia, leyes inmorales. En nuestro país venimos ya más de 50 días con bloqueos, con enfrentamientos, convulsiones sociales, producciones que están cayendo,
que no hay medicamentos, gente que está muriendo porque no puede llegar al hospital por los bloqueos. Y seguramente usted va a decir, sí, pero bueno, somos tercer mundo y siempre van a haber los que desobedezcan las leyes. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, pocos ejemplos prácticos, que no solo afecta a tercer mundo, sino también a primer mundo. Y que no estamos hablando de personas que usted me puede decir, sí, pero eso están desobedeciendo a la ley. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que a mí me hace parar de los pelos, que son países que han legalizado algunos aspectos que están totalmente en contra de lo que la palabra del Señor enseña. Aborto legal. Hay alrededor de 75 países en el mundo donde el aborto es legal a solicitud. Yo sé que aquí más de uno, no aquí por supuesto, pero muchos van a levantarse y van a decir, no, pero Sergio, hay algunos casos de salud, o qué pasa cuando son menores que tienen violaciones. No estoy hablando de eso, estoy hablando de países donde sin ningún justificativo, a sola solicitud, pueden solicitar y pueden ejecutarse el aborto. Europa, América, en países a lo largo de todo el mundo. Veamos otro punto. Matrimonio del mismo género. Hay alrededor de 40 países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Es legal, la ley lo permite. Otra vez, Europa, América, Oceanía, a lo largo de todo el mundo. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó hombre y mujer. No lo creó hombre, hombre, ni mujer, mujer. ¿Ok? Cambio de género. Alrededor de 23 países que permiten el cambio de género legal. Simplemente porque una persona dice, ya no me siento hombre, quiero cambiarme legalmente el género. 23 países en el mundo lo permiten. Podemos seguir y seguir y seguir, pero aquí el punto es, el mundo se confunde. El mundo cree, y escuchaba justo la semana pasada decir, ¿cómo es posible que con tanto avance desea una persona, con tanto avance sigan estas guerras en todo el mundo? Alguien que ya un poquito está despertándole. No, porque el mundo sigue sumergiéndose en pecado, a pesar del avance tecnológico. Es una realidad. Y irónicamente, porque acuérdese que las dos teorías de la creación del hombre más aceptadas son la teoría creacionista y la teoría evolucionista, que el hombre desciende del mono, que evolucionó. Irónicamente, estamos viendo de que moralmente, lejos de evolucionar, hay una involución moral. Entonces Dios usa a los creyentes para detener ese deterioro. Somos sal. ¿Cómo los usa? A través de su vida, con la verdad, con su testimonio. Eso es lo que nos está queriendo decir, ser sal. Y aquí un poquito vamos a aclarar, porque también se confunde este tema y se lleva a dos posibles errores. Hay que evitar dos extremos. Uno, contaminarnos con el mundo, y otro, aislarnos del mundo. La palabra nos aclara, nos advierte de estos dos errores. Vamos a Santiago 4, capítulo 4, verso 4. Dice así: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.
Y aquí cuando está hablando del mundo, no está hablando propiamente del planeta Tierra, sino está hablando, alguna vez me dijeron, así es que los cristianos son de otro planeta, me dijeron, ¿no? Porque la palabra se refiere a esto del mundo, y no está hablando del mundo como planeta Tierra, está hablando del mundo como todo ese sistema que está gobernado por el pecado, ¿ok? Entonces, no nos está diciendo que tenemos que irnos a otro planeta, que somos de otro planeta. Está diciendo que no tenemos que hacer alianzas espirituales, contaminarnos con el pecado. No está diciendo que no tenemos que tener contacto con los no creyentes, porque si no, ¿cómo llevaríamos el evangelio? Está diciendo, hablando de temas profundos, amistades profundas donde yo ya empiezo a compartir el pecado de ese no creyente, matrimonio, negocio, por así decirlo. A eso se está refiriendo, porque un creyente y un no creyente tienen naturalezas distintas. Entonces, no pueden comprometerse, no puedo yo comprometer mi fe. Eso es lo que nos está queriendo decir. No nos contaminamos, pero tampoco nos aislamos, porque de eso se trata, ser sal, de influir en el mundo. Influencia activa, no aislamiento. El cristiano no debe mezclarse con el pecado, lo acabamos de decir, pero tampoco debe aislarse del mundo, eso nos está queriendo decir, esa es la influencia activa. Tiene que estar presente para influir. Estamos llamados para ser esa fuerza que preserva, que santifica en medio de la sociedad. El mundo tiene que ver esa diferencia. Entonces, por un lado, no me contamino, es decir, no me voy a la Frater para hacer sal allá donde hacen cualquier cosa. No hago lo, en vez de ir a la Frater, vengo e invito a que vengan al ministerio de hombres. En vez de irme a hacer viernes soltero, yo solito, invito a la reunión de la pequeña familia de matrimonio. En vez de quedarme o de irme a ver el partido, vengo a congregarme a Canaán. ¿Ok? Entonces, no me contamino, pero tampoco me puedo aislar. Porque al final tengo que salir a trabajar, ¿verdad? Y no hay empresas que donde todos sean cristianos, ¿no? O sea, no, yo no voy a ir a trabajar en esa empresa, voy a buscar una empresa donde todos sean cristianos. No existe eso. Entonces no me puedo aislar. Pero tampoco me voy a ir a buscar trabajo a un karaoke o una discoteca, pues, ¿no ve? No sé si se está entendiendo, iglesia, esto. Dele un aplauso al Señor, entonces. Ok, pero seguimos en verso 13 y vamos a acelerar un poco. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Dice la NTV, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Si la sal pierde su sabor, si se desvanece, aquí nos está dando una advertencia. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve. Un cristiano que pierde su carácter, que se conforma al mundo, deja de vivir su fe. Resultado, pierde su influencia espiritual. No podemos contaminarnos al punto de dejar de influir al mundo. En tiempos de la primera venida de Cristo, no había sal refinada como hay ahora. Entonces era bastante probable que llegue a las casas esa sal contaminada. Y específicamente aquí en este punto los estudiosos hacen referencia a la sal proveniente del Mar Muerto, que está mezclada hasta el día de hoy con otros minerales que parece sal. Pero esa mezcla impura ya está contaminada, entonces pierde sus propiedades. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la ilustración, que no tenemos que perder esa influencia
en el mundo. No tenemos que contaminarnos. Dice, la sal no deja de existir, sino que pierde su utilidad. Ya no sirve. Un verdadero creyente vive en santidad real. Influye positivamente en su familia, en la sociedad, en la cultura, señalando al pecado, viviendo diferente, manteniendo estándares bíblicos. Otra vez, sin perder esa mansedumbre, esa humildad, sin creer que nosotros somos los que ya tenemos alas, manteniendo esa pobreza de espíritu, pero al mismo tiempo frenando el pecado, señalando lo que está mal. Ser sal significa que la vida del creyente frena la corrupción moral del mundo y preserva la verdad de Dios. Ok, vamos ahora al verso 14. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y la NTV dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Complementa al verso anterior, complementa al verso 13. También es un indicativo. No está diciendo ustedes deberían ser, está diciendo ustedes son. Ustedes son la sal del mundo. El verdadero creyente posee luz porque tiene a Cristo y debe reflejar esa luz. No es luz propia. ¿Ok? Y ahí es donde viene el ego y los líderes que forman nuevas sectas y los atraen para seguirlos a ellos. No. La luz viene de Cristo que está en nosotros. La luz es reflejada, la del cristiano, no es propia. Esto para aclarar un poquito, vamos a Juan 8:12. No se pierda, el mensaje central es Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Vamos a traer algunos pasajes para complementar, para reforzar, para aclarar, pero el mensaje central está en versos 13 al 16 de Mateo 5. Vamos a ver para complementar esto que estamos diciendo en este momento, Juan 8:12. Dice así, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Cristo es Dios hecho hombre. Dios es la fuente de toda luz. Eso es lo que está diciendo. Entonces, toda la Biblia apunta a Cristo. Por eso somos cristianos. Hay grandes estudiosos, grandes siervos de Dios que dicen, ningún sermón debería predicarse sin que Cristo sea el centro. Somos cristianos, es Cristo. Cristo es la luz, eso es lo que está diciendo, pero Cristo vive en nosotros, se tiene que ver. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Vamos a otro pasaje que habla de la luz de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso. No había GPS, entonces no habían celulares. Las referencias para los viajeros eran lugares físicos de referencia. Entonces está diciendo una ciudad en lo alto, referencia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, está queriendo decir que la vida del creyente debe ser visible y debe ser de referencia. Nos está sacudiendo la palabra del Señor en este momento. Mi vida es referencia para otras personas. Hagámonos la pregunta. Y esto nos sacude a todos. ¿Está siendo mi vida de referencia a otras personas? Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Seguimos en el verso 14. No se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué significa no esconder la luz? No ocultar mi fe. No vivir con temor. Porque, acuérdense, vimos primero los 12 versos de la bienaventuranza. ¿Y cómo termina? Dice, ustedes van a ser perseguidos, dice. Lo natural
es querer escondernos. Ok, sí, yo soy hijo de Dios, quiero ser salvo, entiendo que mi naturaleza pecaminosa me lleva al pecado, que estoy condenado a la muerte. Acepto a Cristo como Salvador, pero me escondo porque me van a perseguir. No. Está diciendo, no hay que esconderse. No hay que esconderse. Las personas tienen que ver mi fe. No tengo que vivir con temor. No tengo que comprometer mi testimonio. El cristianismo verdadero, el verdadero hijo de Dios, no vive oculto. No tiene que ser mi vida secreta. O como decía el pastor Charles, esos cristianos 007 decía, ¿no? Como esos, como James Bond, ¿no ve? O sea, espía, espionaje, nadie sabe quién es, ¿no? El agente secreto. No tiene que ser así el cristiano. Entonces, pero otra vez, no malinterpretemos esa manifestación pública con buscar protagonismo. Un hijo de Dios no busca protagonismo, no busca alimentar mi ego. Porque él es líder, porque él habla bonito, porque él conoce la Biblia, cómo explica de bien. No es eso lo que buscamos, no buscamos protagonismo. No es para que hablen bien de mí, porque eso es para mi vanagloria si yo estoy buscando protagonismo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que todo es para la gloria de Dios. Entonces entendamos, no confundamos de ser influencia, de que manifestar mi fe con que yo estoy buscando mi ego, para que hablen de mí bien. No, es para la gloria de Dios. Entonces la responsabilidad del creyente, esa luz, implica responsabilidad activa. Proclamar la verdad, mostrar a Cristo con mi vida, vivir de forma consistente. Tiene que tener coherencia lo que yo hablo, predico, con lo que hago, con lo que vivo. No puedo estar diciendo ahí a un colega, no, vos tenés que ser fiel a tu mujer, y de repente yo voy a los viernes de soltero o me ven saliendo con otras mujeres. No tiene coherencia, o sea, no sirve eso. Esa es la responsabilidad del Hijo de Dios. Y hay una advertencia implícita. Si un creyente vive como el mundo, no refleja a Cristo, entonces la luz no cumple su propósito. Y vamos a la siguiente lámina. Entonces aquí, en Mateo 5:14, ¿qué es lo que está enseñando? El creyente es una luz visible en un mundo oscuro. Su vida debe reflejar a Cristo públicamente. No puede esconder su fe ni vivir en el anonimato espiritual. Ser luz significa manifestar la verdad y la justicia de Dios de manera visible en un mundo de tinieblas. Entonces, la idea de estos dos versos que acabamos de ver, 13 y 14, por un lado, ser sal, el creyente no solo frena la corrupción, somos sal, preservamos el pecado, sí, pero también iluminamos, llevamos la verdad. Vamos al verso 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Y fíjense cómo continúa esta idea en este verso de ser luz del mundo. La lámpara encendida es vida transformada. La lámpara representa al creyente que ha sido iluminado por Cristo, eso ya lo dijimos. Dios ya encendió esa luz. Ahora, no es algo que el creyente produce por sí mismo, es de origen divino, y esto es algo que explota la cabeza. Entender que hay una luz dentro de mí de origen divino es una gracia infinita del Señor, pero al mismo tiempo es una responsabilidad tan grande. También nos decía eso el pastor Pablo.
debemos reflejar, debemos iluminar con la luz que Cristo vive en mí. Por eso dice, debajo de un almud, nadie la esconde debajo de un almud, dice. Eso es como ocultar la fe. Este almud era un recipiente que se lo usaba para medir grano, era como una canasta. Entonces lo que está diciendo es, nadie enciende una luz y la pone debajo de una canasta. Eso otra vez es esconder la luz, callar la verdad por miedo, vivir como el mundo, evitar identificarse como cristiano, comprometer mi fe para agradar a otro. No, es que yo quiero que me asciendan, entonces voy a esos lugares con mis jefes, con los gerentes, o yo quiero hacer negocio, entonces voy a esos lugares porque y nadie sabe que soy cristiano. No le digo a nadie porque si no van a decir, no, ese es fanático, nos va a fregar los planes que tenemos. ¿No le pasó nunca? Sí me pasó. No, se las voy a contar en otro momento. Aristóteles fue el primer hombre en decir que el hombre es un ser social. Y eso es aceptado por la psicología. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por naturaleza el hombre necesita sentirse aceptado por la sociedad. Entonces, con la necesidad natural que tenemos de ser aceptado, muchas veces hace que los demás influyan en él. Y tristemente algunos cristianos caen en eso, que se dejan influenciar. Entonces aquí nos está diciendo el Evangelio de Mateo, es absurdo encender una luz y luego esconderla. De la misma forma, es absurdo que un cristiano no esté mostrando su vida, no esté reflejando la luz de Cristo. En vez que el mundo influye en mí, yo tengo que influir en el mundo. Seguimos en este verso 15, dice, sino sobre el candelero. En lugar de esconderla, hay que colocarla en un lugar alto. Eso es lo que quiere decir sobre el candelero, significa visibilidad intencional. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, la lámpara se coloca intencionalmente en lo alto. ¿Para qué? Para dar luz a todo, para que sea visible. El creyente tiene que vivir su fe de forma visible, activa, no escondida. Entonces, y esto, ¿por qué decíamos que por naturaleza el hombre necesita sentirse aceptado? Y en realidad hay un principio bíblico, y siempre lo decimos, el Señor nos creó para vivir en comunidad, ¿ok? Pero en comunidad con su cuerpo, con la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Sin embargo, a los no creyentes debemos estar dando ese ejemplo sin contaminarnos otra vez. Entonces, este contraste tenemos que estar repitiéndolo cada día que nos levantamos. No me contamino, pero no me aíslo. Seguimos en el verso 15. Y alumbra a todos los que están en casa, donde ilumina a todos los que están en casa. ¿Qué quiere decir? Ese es el propósito de la luz, que está totalmente en contraste, en coherencia, en línea con el sentido de ser luz, de ser sal. Somos sal para preservar el pecado. Si la sal se contamina, pierde su función de ser sal, de preservar el pecado. Ya no sirve, ya no cumple su función. Y aquí lo mismo nos está diciendo. O sea, no tiene sentido esconder la luz porque el propósito de la luz es alumbrar a todos los que están en casa, beneficiar a otros, mostrar la verdad, guiar a los perdidos, señalar el camino correcto. Nos decía el pastor Pablo Lavalle el anterior domingo, ¿cómo perdemos de vista que el que está sentado a mi lado puede no haber recibido a Cristo? No perdamos nunca la pasión por las almas perdidas. Prediquemos cada vez que tengamos oportunidad el Evangelio, mi hermano querido, y guiemos y discipulemos. La fe cristiana no es privada, tiene que tener un impacto público. Ahora, hay una advertencia implícita. Esconder la luz
no la apaga, pero la hace inútil. Pierde ese propósito. Entonces aquí en este verso 15 estamos viendo que Dios ha encendido esa luz en el creyente. Es incoherente ocultarla y debe colocarse en un lugar visible para influir en todo. Un verdadero creyente no oculta su fe, sino que la vive de manera visible para que otros vean la verdad que viene de Dios. Esa es la única verdad. Ahora vamos al último verso. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero ya en este verso final de este pasaje que estamos analizando hoy, cambia el modo verbal. Ya no es un indicativo, ya es un imperativo. Así alumbre vuestra luz. Es un mandato activo. Ustedes tienen que alumbrar. Aquí, amén. Denle un aplauso al Señor. No importa si estoy aquí en el púlpito, estoy sentado, siempre escucho ese amén de mi hermana. Siempre, Dios la bendiga, es un ejemplo para nosotros. Es luz, mi hermana querida, un ejemplo de vida. Aquí es algo intencional, es un mandato, deja que brille esa luz, dice. Requiere decisión, requiere obediencia, no es automático. El creyente debe vivir de manera que su fe sea visible. Ahora dice, delante de los hombres, seguimos en este último verso 16, delante de los hombres, a la vista de todo. Testimonio público significa. Y fíjense cómo cada verso pareciera, ya cuando uno empieza a analizar frase por frase, palabra por palabra, verso por verso, pareciera que está redundando y está repitiendo, pero en realidad está conectado. No es que está redundando. Está conectado. La fe cristiana no es privada, no se limita a lo interior, no se lo oculta en lo personal, debe ser visible, observable, evidente. El cristianismo bíblico siempre se manifiesta externamente. Ahora, buenas obras, habla de buenas acciones este mismo verso 5:16. Tiene que haber evidencia, pero ojo, las buenas obras no salvan. No hago buenas obras para conseguir la salvación. Ya dijimos, los versos 1 al 12 nos dicen que los pobres de espíritu, a través de Cristo consigo la salvación. No pierda de vista eso. Pero estos versos 13 al 16 nos están diciendo, el que ya aceptó a Cristo, el que ya es salvo, se tiene que ver. Las obras no son para salvarme. Las obras son una consecuencia de mi salvación. Se tiene que ver. Las obras muestran que la luz de Cristo es real. Y en la última parte que dice, clave, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que todos alaben a su Padre celestial. El propósito correcto de ser sal, de ser luz, no es para mi vanagloria, no es para conseguir la salvación solo viene por Cristo. El propósito correcto de ser sal y de ser luz es glorificar a Dios. No es para que admiren al creyente, no es para impresionar, para buscar reconocimiento, elogio. Eso sería hipocresía. Eso es lo que eran los fariseos. Y yo siempre digo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo caminando aquí, Él comió con prostitutas, con publicanos, con los leprosos, tuvo compasión de ellos, pero cuando estuvo con los escribas y con fariseos, les dio palo, sepulcro blanqueado, raza de víbora. Cuidado, es una advertencia. Las obras no son para conseguir la salvación. No tiene que haber hipocresía en un verdadero hijo de Dios. Entonces, el resultado,
¿Cuál es el resultado? Es evangelístico, es evangelizar. Cuando la luz brilla correctamente, las personas ven la diferencia, reconocen la obra de Dios, son llevadas al Señor. Entonces, es un testimonio poderoso el ser luz. Entonces, este último verso 16 enseña que el creyente debe vivir de forma visible. Sus buenas obras muestran su fe. Todo debe apuntar a la gloria de Dios. Y fíjense, aquí haciendo ya un resumen y cerrando esta enseñanza. Vimos primero el indicativo, ¿no es cierto? Que somos sal y somos luz. Eso define nuestra identidad. Somos sal, somos luz, somos hijos de Dios. Y el imperativo final define nuestra conducta. Haz que esa luz brille. Entonces tiene esa relación directa. Primero el indicativo, primero la identidad. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios, sal, luz. Pero se tiene que ver. Tengo que reflejar esa luz. Viene la responsabilidad. Así como es una gracia infinita, una bendición infinita, al mismo tiempo es una realidad, una responsabilidad en llevar ese mensaje de salvación. Si alguien está viviendo las bienaventuranzas, inevitablemente va a ser sal y luz. El propósito de la vida cristiana visible no es exaltación personal, sino dirigir a otro, a glorificar a Dios. Póngase de pie, mi hermano querido. Espero que usted, al igual que yo, haya sido confrontado con esta palabra que nos ha sacudido fuertísimo, entender esa responsabilidad que tenemos. Y cada día debemos vivir con esa responsabilidad, entender nuestra identidad, pero al mismo tiempo cumplir con esa responsabilidad, con ese mandato de reflejar esa luz. Acompáñeme en esta oración final. Padre amado, te exaltamos, Señor. Toda la gloria para usted, mi Rey, Rey de Reyes. Gracias, Señor. Te damos gracias, te alabamos por esa gracia infinita, por ese sacrificio perfecto, Señor, que con amor usted fue entregado, mi Dios, para mi salvación. Te reconocemos como Rey, como Salvador, Señor. Pedimos perdón, Señor, en esta mañana, porque tu palabra nos ha confrontado y vemos que muchas veces no estamos siendo esa sal, no estamos siendo esa luz, Señor. Y pedimos que sea usted alumbrando, Señor, más en nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude con esa decisión que hoy tomamos de ser cada día más sal y más luz, de estar reflejando esa luz tuya, Señor, que vive en nosotros, Padre amado. Que seas tú glorificado en nuestras vidas, que seas tú glorificado en ICF Canaán. Mi Dios, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Perdón, nos despedimos de las redes. Mi hermano querido, Dios te bendiga. Si puede venir el próximo domingo, será de bendición para nosotros. Te esperamos.